muchas gracias por esta oportunidad de salir por Global Show y, y tú, María José, por brindarme estos minutos para hablar de este proyecto que ya no es un proyecto, fue un sueño, pero ya es un sueño cumplido y un sueño alcanzado. Un sueño de muchos años. A veces la gente ve lo que sale en el momento, pero si yo hablo de mi trayectoria musical, son 50 años, 50 años profesionalmente, porque yo estoy trabajando con la música de los 14 años, pero si vamos más atrasita, cuando empecé con mis escuelas, son muchos años. Y para qué decir, desde que nació prácticamente, de cuna llegó a casa y en casa se vivía la música. Sí, tú sabes que en casa, nosotros venimos de una familia muy, pero muy musical. Mi bisabuelo materno cantaba, él era ciego. Y mi bisabuelo tocaba la guitarra, que era ciego, y mi bisabuela cantaba. Eso viene de generación en generación. Mis tíos por parte de papá, mis tíos por parte de mi mamá, siempre hubo una vida muy musical, músico de fiestas familiares. Y cuando me dijiste que era chilena, me acordé, porque yo me hice cantante cuando salieron creo que eso fue los años 70, Los Ángeles Negros. Ay, claro que sí. Germain. Y yo me recuerdo que yo daba serenata. Mira cómo uno se le viene la mente, tú vas dando entrevistas y te acuerdas. Y mi tío estaba muy joven y nosotros dábamos serenata. Y yo era el que cantaba y volveré. Na, 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 na. Todas las cosas bonitas. Na, na. Todas esas canciones, yo era muy niño, tendría como 9 años y mi tío me llevaba. Pero lo musical viene indudablemente porque me gustaba tocar instrumento y como todo venezolano, como todo barquisimetano, que una ciudad, la tercera ciudad más importante de Venezuela, es conocida como la ciudad, la capital musical de Venezuela. Yo aprendí a tocar instrumentos de cuerda, guitarra, cuatro, después percusión, muy inquieto. Vino la época de Los Ángeles Negros y canté, pero me desarrollé, ¿no? Pero yo tenía una fijación por este instrumento, porque eso se lo cuento, yo siempre le doy la culpa de que yo toque trombón es de Willy Colón y de Héctor Lavoe, porque yo... Vamos, que son, vamos, no unos cualquiera que iban por la calle ahí con su percusión. No, imagínate tú, eso fue en el año 72, 71, 70, tenía yo como 10 años, 71, 70, 71. Y en Venezuela había un programa que se llamaba La Feria de la Alegría, que la conducía un desaparecido Henry Altuve. Era un programa musical. Y yo lo estaba viendo y sale un señor de barba, delgadito, era muy jovencito. Y hace pa, 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 pa. Y en Héctor Lavoe cantando. De ese momento yo me enamoré de este instrumento. Y bueno, y ahí comienzo yo con el trabajo con este instrumento de tantos años. Mi ídolo de toda la vida, Willy Colón y Héctor Lavoe. Jamás en mi vida me imaginé que 10 años después, 15 años después, iba a tener el honor de trabajar con Héctor Lavoe y conocer esas grandes figuras. Entonces, mira, ha sido, uno lo ve, yo te lo puedo contar rapidito ahorita, pero son muchos años de carrera. Y bueno, esta fue mi afición. Indudablemente tuve que estudiar música, empezamos como todo por el oído, pero yo quería convertir la música como parte de mi vida. Y empiezo a estudiar música. Ojo, acuérdate que para esa época, para estudiar música, tenías que tener 14 años para arriba. Yo no los tenía. Y
me puse a estudiar en una escuela privada, que me empezaron a enseñar, mi mamá me compró un instrumento, hasta que llegue el sistema de orquesta, porque el sistema de orquesta nace en el año 75, 1975. Yo ingreso en el 77, 2 años después, pues yo estaba estudiando aparte. Y hago música clásica por muchos años, claro, pero la combinaba escondido con la música popular, porque en la escuela anterior, para no decir la escuela, sí, la escuela vieja, las creencias antiguas era que si tú tocabas música clásica, tú no podías dañarte el labio haciendo música popular. Y era un error, porque ahorita el muchacho que te toca eso es más versátil. Tú por lo menos escuchas, este me dice, mira, escuché el mambo que toca su hijo con una orquesta europea, no digo el nombre. Y me gusta más que con la Simón Bolívar. Y le di varios ejemplos porque no era igual. Esto lo están tocando personas latinas que llevan esa fuerza, esa pasión, que el latino toca hasta una puerta ese estilo de música. Entonces, ahí viene, yo digo, la versatilidad de nosotros, que nosotros hacemos música clásica, contemporánea, barroca, hacemos de todo, pero hacemos nuestra música popular también. Y bueno, mira, ha sido una carrera tan larga, un camino muy largo, con muchos obstáculos, muchísimos. Pero yo digo que Pero la pasión jamás jamás. se deja por el camino, esa continúa consigo. Sí. En este día me preguntaban en una entrevista que si yo algún día me imaginé que mi hijo y yo íbamos a llegar donde estamos. Le dije, no, porque lo que hacemos arte, lo que hacemos música de verdad, con un fin. Yo lo hablo de la manera social. No estamos esperando eso. Si viene, bienvenido sea. Pero nosotros estamos buscando. Yo le decía en otra entrevista que cuando vemos la música como razón social, es muy diferente a cuando tú la ves como Un producto, un quizás. producto. Sí, no, porque es que el creador del sistema de orquesta decía, la música clásica no puede ser para la élite. Y la música tiene que ser para mayorías, no para minorías. Entonces, te hablo de este álbum. Porque ahí, claro, ahí retomamos algo tan interesante que venía comentando, de que quizás en aquella época los diferentes géneros musicales no se mezclaban y hasta había un cierto recelo de parte tanto del público como de quienes participaban de estos géneros de no entrar en otras áreas. Hoy en día, y eso es lo bonito, de que vemos que en la unión está la fuerza, que en las fusiones se están logrando creaciones increíbles, y este álbum trae a colación lo que mencionaba, lo que quizás en algún momento aquello que escuchó del grupo chileno, de la música popular, de un jazz que venía de Estados Unidos, hoy todo lo podemos unir de una forma que llega a lo que bien dices, el poder conectar, el poder motivar, el que la gente sienta a través de la música. Claro, mira, hay una parte tan importante. En esto ya me preguntaron, ¿por qué 50 años para hacer una producción? Yo hice muchas. Como se dice, hice con una orquesta un disco en el 81 que pegó mucho, pero fue un disco donde yo era un músico de la orquesta, después tuve varias agrupaciones, hice muchas grabaciones por mí, pero no las sacaba al aire porque es que no había conseguido o no había encontrado algo que me moviera y me llevara. Por eso nace el sueño alcanzado, porque yo sueño alcanzado lo veo. 1, inspiración, pasión, motivación y familia, porque el tema se habla mucho de familia. Es un tema dedicado a Gustavo y también a las personas que tuvieron que ver mucho en Claro, la porque carrera. tenemos que es el nombre del álbum, pero también es una canción. Sí, señor. Que es, podríamos decir, la protagonista o el hilo conductor de todo el álbum y que
participas, o sea, ahí junto con Gustavo. Claro. Mira, es que, mira, para mí hablar del arte es muy, muy extenso, porque es lo que uno puede sentir. ¿Entiendes? Nosotros venimos de un sistema de orquesta donde muchos de los que hemos pasado por ahí hemos sido personas rescatadas, ¿entiendes? Del ocio, de cualquier tipo de peligro que pueda tener uno. Entonces, cuando tú te das cuenta que el que te estudia música no necesariamente va a vivir de la música. Pues nosotros tenemos muchos casos en el sistema y en todas partes que los músicos ni siquiera ejecutan ahorita, son médicos, son periodistas, son abogados, pero la música ha sido un punto de referencia para tu seguir adelante. Y siento que eso fue lo que a mí me costó llegar a este proyecto, porque yo necesitaba algo que llevara un mensaje. Sueño alcanzado es un mensaje. El mensaje que todo se puede, con trabajo, con pasión, y con dedicación, perseverancia y sobre todo lo que le digo yo a los muchachos, disciplina. Te llega el día del éxito, a lo mejor muy tarde, a mí me llegó a mis 64 años y yo tampoco lo veo como un éxito, yo simplemente lo veo como algo que yo estoy poniendo una gotica, yo estoy poniendo un granito para beneficio del colectivo, para el mundo, porque es el idioma universal. Entonces, mis canciones llevan mensaje. Yo ahorita decía, tú vas ahí y tocas, yo trabajo mucho nocturno. Entonces tú llegas a un mensaje, tú a veces estás viendo el público y llegan una parejita ahí molesta, tú tocas un tema y terminan casándose o terminan divorciándose. ¿Sí? Cualquier cosa puede Cualquier pasar. cosa puede pasar. Ve este que está muy alegre y termina saliendo molesto, porque es el mensaje que tú llevas, pero la finalidad es alegrar. Entonces, los que hacemos música, yo últimamente le he tomado estas palabras a Gustavo, que en estos días decía él, que si el mundo funcionara como una orquesta sería maravilloso. ¿Por qué? Sincronizados. Sincronizado. ¿Por qué? Tú te imaginas un violín, cómo suena y cómo suena un trombón. Contrastes o una percusión y una flauta o un oboe. Cuando tú estás en esa población orquestal, cada persona tiene sus problemas, cada persona tiene su forma de ver la vida y tú sabes lo maravilloso después que tú haces todo eso, que hay un líder, en ese caso el director, que no todo el mundo está de acuerdo, pero no todo el mundo piensa igual, pero se llega a un acuerdo. Y se unen con un mismo propósito. Con un mismo propósito que es el arte hacia la sociedad. Y yo veo mi música también así. No porque sea salsa y no sea y mi orquesta no tenga 120 músicos, somos 12, pero también cumplimos la misma misión, porque llevar ese mensaje. Entonces, llegar ahorita a cumplir mi sueño con este disco es decir, Oscar Dudamel ya cumplió parte de la misión que venía a traer, temas originales, temas inéditos y temas con ese estilo añejo, pero también llevar a la realidad. Claro, porque eso es lo interesante, que no solamente estamos ahora rememorando lo que es la nostalgia de lo que fue la salsa, sino la traemos a la actualidad narrando nuevas historias que vienen de la parte ya más personal suya, ya llegado a este nivel, no a esta cima, después de todas aquellas montes, montañas, cordilleras que ha tenido que atravesar. Y ahí en ese mensaje vamos a hablar de las canciones del disco, porque cada título ya te abre una puerta, un abismo de todo lo que pueda pasar. Una que me encanta, que habla de un beso. El beso, sí. Que un beso
como bien dices, puede terminar en matrimonio como en un divorcio. Sabes que yo tengo una historia muy jocosa porque Andrea Ramírez, que está en Miami, estamos en una conversación y me dice, señor Dudamel, no, maestro, me dice, maestro, ¿y qué viene después del beso? Le dije, la cama. No, beso no, el beso era qué canción venía. Claro. Entonces, mira, el beso te escucha la letra. El beso te habla y me hizo acordar de la época de Los Ángeles Negros, porque por mi casa había una noviecita de colegio. Era un amor ingenuo, ¿no? Ingenuo, y nosotros ni siquiera nos veíamos porque ella vivía en el edificio del frente, pues no nos dejaban salir. Y yo le cantaba canciones desde mi ventana a su ventana. Y ella me ponía la radio de la ventana, y bueno, y nos dimos unos besitos, tú sabes, de esos que daba uno en el siglo pasado, en el siglo XX. Y eso te quedó grabado, ¿entiendes? Porque fue esa cosa ingenua. Por eso dice, el beso que tú me diste no lo puedo olvidar. Lo llevo muy grabado porque son cosas de infancia. Después viene ese beso de ya más adulto, pero el primer beso. Ese jamás se olvida. Ese jamás se olvida. ¿Por qué? Porque no es porque hubo un enamoramiento. Yo siento que es que el día que tú descubriste el sentimiento, el amor, lo que significa. Cuando a mí me dan ese tema, yo lo analicé mucho. Porque, el beso. Que tú lo tienes que llevar no a la parte erótica, tú lo tienes que llevar a la parte esa que aquellos años que las mujeres soñaban con flores, con buenas canciones, con buenos cortejeos. Entonces tú escuchas el beso y es esa historia, y me llamó la atención a mí y me identificó como la identificaba al público. El beso, por eso que te digo, el beso es una historia de amor de colegio. Luego también hay otra que habla un poco de rumba, que no puede faltar en la vida de todo músico, porque si no, ¿cómo vamos a vivir y sentir lo que estamos tocando? La rumba me llama, sí. La rumba me llama, identifica a nuestro pueblo. Pues si tú escuchas la rumba me llama, es un bochinche. Es un bochinche, todo un bochinche, porque siento que es la manera de nosotros los latinos, cómo nosotros resolvemos nuestros problemas. Nosotros somos personas muy alegres. Nosotros podemos tener 1000 problemas, pero la rumba me llama. La rumba me llama. Mire, señor Dudamel, de lunes a viernes se preocupa uno por la renta, pero el fin de semana es rumba, porque es nuestro estilo de vida. Entonces, pero también te habla del artista, que él no quiere fama, simplemente lo que quiere llevar es esa rumba. Y me identificó mucho porque cuando yo fama no quiero tener, pero si la rumba me llama, ahí lo estaré, porque es lo que te dije al principio. Mi álbum, yo lo que quiero llevar es ese mensaje de lo que vivimos ahorita cotidianamente el planeta, no estamos a decir Latinoamérica, cada país con su cultura. La rumba me llama. Por cierto, ha sonado, mira, Naguará, ese tema la primera semana se montó en el número 23 de los Billboard y varias semanas de número 1. Ese tema ha sido el batacazo. Hablando de la rumba y que estamos ya a mitad de semana, próximo ya un fin de semana, para los que les llame el ritmo y la rumba, tenemos el honor y el privilegio de quienes estamos en Madrid poder también verlo en vivo y en directo, que ahí es donde te sentimos esa conexión con el artista y el artista con el público, ¿no? Cuéntanos de que también, a pesar de que quizás pudiese en estos momentos decir, pues bueno, yo me quedo tranquilo en casa, veo una serie, no, yo quiero estar ahí con mi equipo, mi gente, sí. Y a tocar. Sí, no, tú sabes que esa es una aventura. Cuando yo llego acá a España,
Yo toqué con diferentes agrupaciones, pero la música tradicional española, bandas de concierto, eh, incursioné en el jazz, porque yo nunca había trabajado con jazz, y hubo un amigo acá que me dio la oportunidad de tocar con una big band de 23 personas, Raúl, Raúl Miguel Rodríguez, y de la Big Band Castilla de la Mancha, un homenaje. Hice 4 conciertos con ellos en homenaje a Frank Sinatra. Yo nunca había tocado esa música espectacular. Eso está en YouTube, esos conciertos que yo di. Y eso fue otra parte que Oscar Dudamel nunca había estado. Yo nunca había tocado jazz. De hecho, tuve que ponerme medio a estudiar con un maestro acá, porque no es lo mismo. A veces los valores musicales son un poco diferentes, se lee un poco diferente, y me gustó. Y esa fue la puerta que me abrió Madrid. Y bueno, llegué al, al negocio donde siempre estoy, a la sala donde siempre estoy, cuando presentó hace un año exactamente mi orquesta, que es la orquesta con que siempre estoy aquí en Europa, específicamente en Madrid. En el lugar, vamos a mencionarlo. Claro, Café Berlín. Yo no sabía que el dueño de Café Berlín era argentino, no, y me llevó muy bien con él. Una vez le dije, me va a tener que alquilar una habitación ahí, porque siempre estoy aquí. Y la gente le ha encantado. Mi cantante dice, Oscar Dudamel y su banda en Madrid es la que manda. Ay, me encanta, sale hasta arriba y todo. No, sí, porque que la rumba me llama, yo me voy con ella en clave. Oscar Dudamel y su banda en Madrid es la que manda. Bravo y ole, ¿no? Mezcla de todo. Ole, ole, ole. Y mira, iba mucho a español, porque aquí los españoles les gusta mucho bailar salsa casino. Y tengo un buen público. Ahora con el disco vamos con más fuerza, porque esos temas los empecé yo a sonar ahí antes que salieran. Y yo desde el primer momento que toqué La Rumba me llama, y yo dije, wow, este tema, cuando yo me iba, porque tú sabes que yo empiezo a bromear, mira, el público, otra, no, que me den el metro, pues el metro trabaja hasta la unidad, entonces tú te montas en el metro, ahí iba gente que iba a caer, el coro de aquí, mira, ahí está el hombre que estaba tocando ahorita en Café Berlín. Y yo digo que esa es la parte bonita de nosotros. Yo digo los comunicadores musicales, comúnmente músico o artista, pero es que tú te montas en el metro con ese poco de gente que estaba bailando, que tú ibas, y yo estoy muy agradecido por Dios, pues me dio este don de por lo menos poder ser un músico, no un virtuoso, pero por lo menos ser un músico y alegrar a tanta gente. Que es lo que más se necesita hoy en día. Que Sí, señor. Traerle ilusión, alegría, ¿no? A la gente, que es lo que busca día a día. Sí. Ayer leí una entrevista. De una entrevista me hicieron una reseña. Wow, pero qué descripción le dieron a mi disco. Que la gente, a cada quien le ha puesto. Y hace rato conversaba yo con Francesca, y yo estuve grabando, hablando con un periodista creo que se llama la Rolling Stone, la revista. Un hombre muy conocedor del arte. Me le puso nombre a mi música. Entonces, porque él dice, y eso fue, me dijo lo que yo pensé cuando hice ese disco, me dijo, tú no perdiste ese sonido ácido, agrio, rústico de los 60, y lo llevaste a lo sofisticado, pero no perdiste ninguna dos. Es un disco, me dice, lo he escuchado más de 4 veces antes de entrevistarte, y está muy bien logrado por el sonido. Me dice, tu música no es salsa brava, me dice. Pues yo digo que salsa brava ni nada. Tu música es salsa progresiva, me dice. Porque fuiste muy inteligente a la escogencia de los números y el sonido que diste. Entonces fue donde dije, wow, por eso fue que duré 50 años, tantos años para hacer un disco, porque
tenía que llegar ese momento, como dice la canción, llegar a ese momento fulminante que salió mi arte, le llegué a esa gente porque he tenido demasiadas visitas. Entonces dije, meta cumplida. ¿Cuál es la meta cumplida? Que los temas llegan y hay mucho. Ahí por lo menos trabajo mucho con los boleros, que es música romántica, nosotros le decimos bolero. Por lo menos tengo un tema que se llama Estando junto a ti. No, Estando junto a ti. Es un tema que habla del amor, de ese amor que llega a tu vida, pues también el beso, pero el beso es más cuando eres más niñito, pero Estando junto a ti, un bolero donde Gustavo hace un solo de violín hermosísimo en una parte del tema, y es un tema que fue concebido totalmente sinfónico, con las cuerdas de la Simón Bolívar, eso lleva oboe, fluger, eso lleva todo lo que lleva una orquesta sinfónica, y tiene esa sutileza de ese arte técnico, si te hablamos de música romántica, pero también te tengo otro bolero que se llama El Fuego de tu Amor. Yo le digo el rompevena, porque es más latino, tú sabes, el más popular, ese no lleva cuerdas ni nada, sino... Aquí vengo yo. Ese sí, canchero. Ese soy yo, pues el que uno ponía la rocola en la época. Ese lleva otro concepto, porque te habla... Si algún día se apagara el fuego de este amor, este se llama El Fuego de tu Amor, pero después la combinamos también con otro tema que yo quise siempre hacer son montuno, porque últimamente cuando se hace salsa se hace muy lineal, entonces ese disco lleva diferentes ritmos, guaguancó, bolero son, bolero romántico, bolero cortavena, lleva son montuno, lleva son, bolero son, por lo menos el tema Tú me vas a matar, hace tiempo que me viene pensando, tengo el presentimiento que no me quiere, arranca con ese despecho, pues después arranca ese ritmo de nosotros cuando nos despertamos y salimos a la fiesta, y después viene la canción que es el homenaje a las mujeres, que bonitas son, que hablamos de la mujer con el cortejo muy respetuoso, pues no con esa parte mala. Entonces, el disco está muy bien logrado, y bueno, y el tema que es Sueño Alcanzado, que bueno, que la historia de mi hijo, hecho por un compañero. Este disco se logró porque yo estaba un poco, que no quería, cuando escuché esa letra me gustó. De hecho, ese tema fue hecho en el apartamento en Parque Central, en Caracas. Yo venía llegando, él ya había llegado, estaba el maestro Alberto Crespo, que es el arreglista musical, al arreglo musical, y el que es el autor, y la mamá de Gustavo, Solange. Y estaban con una grabadora, esa grabadora que usaban los periodistas, y me pareció bien el tema. Después, con un organito, un tecladito, se le empezó a dar la música y dije, me hizo ruido, este es el tema. Después vino el otro sinfónico, después el otro, hasta que empezó ya lo más popular, que ya no hay el toque. Entonces, lleva esa parte clásica, pero clásica académica, pero también te lleva... Esto era algo que ya lo habían conversado, que quizás lo decían como, bueno, ya un día se dará, entre broma y broma, la verdad se asoma, de poder reunirte junto a su hijo y hacer algo juntos. Era, o sea, como que se pensaba, pero no se concretaba, pero quizás sí, quizás no. Muchos años, María José, yo toda mi vida dije, yo antes de partir de este plano terrenal, yo tengo que estar con mi hijo. Claro, yo tuve muchos años con mi hijo, yo toqué con orquesta sinfónica donde mi hijo era violinista y yo estaba atrás en los trombones. Pero que estuviese mi hijo en un estudio de grabación conmigo, haciendo música para mí y que hiciera conmigo la música que a mí me encanta, que es la salsa, aunque él es salsero, lo digo en una entrevista. Yo quería ser un trombonista de una banda de salsa como mi papá, pero bueno, la vida me llevó a ser director. Entonces la gente cuando ve el video
por mis redes o por las plataformas. Wow, y ven a Gustavo, el director de orquesta que se para en todo el mundo tocando salsa y cómo baila la salsa y toca el violín. Yo siento que le estamos diciendo a los músicos académicos que también, Sí se puede. si se puede, los académicos tienen espacio en la música popular, y a los de la música popular que estudian también pueden estar en lo académico, y que es un mismo arte con diferentes estilos. Totalmente. Me quedo con esa linda reflexión, porque es verdad, no hay que eh, encapsularse en algo, sino al contrario, abrir, ¿no? Abrirnos de alma, en todo sentido, de mente, y en este caso, cuanto a la música se refiere, nos tenemos que despedir. Pues seguiría toda esta tarde aquí conmigo. Por favor, si puede invitar a la gente, presentarse, para ponerlo esto en redes sociales, presentarse, un saludo a la gente de Global Show e invitarlos a escuchar el disco y por supuesto ver la entrevista. Por favor. Bueno, primeramente me despido de ti, María José, muy agradecido de que me hayas acompañado a escuchar la historia del disco. A la gente de Global TV, Global Show, que me pueden conseguir todos mis temas en todas las plataformas. Está en todas las plataformas, Platón, Amazon, todas. También en mis redes, en Instagram es Oscar Dudamel, así facilito. En mi página web, @Oscar Dudamel, en YouTube, Oscar Dudamel Oficial, y ahí podrán ver el video de Sueño Alcanzado. Y mañana es 11, mañana sale un pequeño documental que hizo Platón, donde participa Gustavo, participa mi mamá, participa la mamá de Gustavo, y hablamos de lo que es el arte, en este caso la música popular y la música clásica. Muchas gracias María José por permitir entrar en tu espacio y poderle llegar al público de A Global Show, escuchar la historia de Sueño Alcanzado, que es mi producción discográfica. Y para los que quieren saber más de mi producción, Instagram, Oscar Dudamel, YouTube, Oscar Dudamel Oficial, y en todas las plataformas están los videos y están los temas.